¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Mónica Maldonado y les doy la bienvenida al programa Perspectivas. Perspectivas Podcast, un espacio para reflexionar, debatir y conectar a través de entrevistas profundas y auténticas con personas que están transformando nuestra sociedad. Suscríbete y sé parte de nuestra comunidad. Comenzamos. El día de hoy tenemos a César Mantilla, un joven político que ahora se desempeña como asambleísta. César, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Moni, muchísimas gracias. Qué placer estar junto a ustedes. Para mí, más bien, un gusto compartir este espacio, felicitarles de esta gran iniciativa y que abran las ventanas a muchas personas que puedan darse a conocer también. Chévere, César. César, cuéntanos un poquito de tu vida. Tú eres de Tabacundo. Mi Naciste ahí. familia es Ujú. de Tabacundo, mis abuelitos, mis papis. Yo ya nací en Quito, pero siempre digo, soy quiteño, pero ese corazón de Pedro Moncayense que siempre late, feliz de poder aportar también al cantón Ujú. desde diferentes espacios. A lo largo de mi vida hemos hecho algunas actividades en Pedro Moncayo y hoy en día pues la empresa de mi familia genera fuentes de trabajo, sobre todo a personas de la zona. Qué chévere, César. Cuéntanos un poquito cómo fue que te involucraste en el tema político. Entiendo que desde muy joven te postulaste para concejal a los 20 años. ¿Quién dijo eso? Yo lo investigué. Moni, sí, en realidad, bueno, yo estaba en la política desde hace muchos años. Empecé liderando el consejo estudiantil de mi colegio. Después pasamos a la dirigencia ya estudiantil un poquito más global. Estudié en un colegio católico y militar. Yo siempre digo que no sé cómo no terminé en un psiquiatra, pero aquí estoy. Imagínate esas dos transversalidades. Entonces, por la línea esta católica que tenía el colegio, nos vinculamos a través de la Confedec Ujú. a liderar procesos en el marco de todos los colegios católicos y vivimos varios hitos del país. Entre ellos estuvo, por Ujú. supuesto, el día del mochilazo, la destitución del expresidente Lucio Gutiérrez. Ujú, qué bien. Hemos hecho historia desde muy jovencitos, Ujú. adolescentes, y digo hemos porque siempre ha habido un equipo de trabajo que ha estado ahí apoyándome, confiando desde esa época, incluida mi mamá. Cuando salíamos en representación de los colegios a este pedido ciudadano de Ujú. que salga el expresidente por N cantidad de causales que existían en ese Ujú. momento, la que siempre estaba ahí, yo regresaba a ver, es mi Tu mamá. mamá. Ujú. Entonces, de la mano, íbamos nosotros siempre adelante, liderando estos espacios y siempre regresaba a ver y estaba ella. Y hasta el día de hoy, creo que es la más política de mi casa, le encanta y siempre está como que empujándome y desde ahí no he parado. Han sido más de 15 años no voy a decirle exacto porque digo la edad, pero han sido más de 15 años de estar en este espacio haciendo una política diferente. Ujú. No es netamente un tema de interés. Siempre digo, he tenido la suerte y el privilegio de hacerlo esto paralelo a mi actividad económica. Ujú. Mi ingreso no deriva de un tema Ujú. político y eso es lo que me permite decir las cosas como son, sin un Claro. compromiso con nada ni nadie. ¿Y cómo fue tu experiencia al participar como candidato a concejal tan jovencito? Bueno, en esa época todavía no estaba dividido las grandes ciudades en distritos, ¿no? O Ujú. sea, en estas circunscripciones. Ujú. Ahora, por ¿Cómo? ejemplo, Pichincha para la asamblea se divide en cuatro. Ujú. Tenemos centro norte, centro sur, ruralidad y el resto de cantones de Ujú. Pichincha. Lo mismo en las concejalías. En esa época éramos 19 candidatos de todo el centro norte-sur y habían 3 candidatos de la ruralidad. Entonces, fue un espacio muy enriquecedor porque me permitió conocer a mi ciudad. Ujú. Uno dice, soy de Quito, soy de Tabacundo, soy de Otavalo. Cuando le preguntas, ¿y has ido a tal lugar? Ni No idea. conozco, No, claro. o sea, creces, te construyes, haces tu círculo de amigos en tus dos calles. Ujú. Por ahí el centro comercial más cercano, alrededor del colegio, de la Claro. escuela, y hasta ahí llegaste. Ujú. No conocemos nuestras ciudades, no conocemos el espacio en donde nacimos, en donde nos desarrollamos, por qué hay que luchar y por qué hay que salir de la zona de confort, de solo criticar a través de redes sociales. Ahora en esa época Ujú. no había redes sociales, sino desde espacios, ¿no? En esa época mucho se manejaba los pasquines, Claro. entonces de estos espacios tan vacíos,
es porque no se tiene el conocimiento. Y una de las posibilidades que tuve ahí es de en realidad conocer mi ciudad, de saber en dónde queda Toctiuco, en dónde queda Quitumbe, y no solamente el espacio en donde yo me estaba desarrollando todos los días. Conocer a profundidad las 33 parroquias de Quito, las 32 urbanas, las 33 rurales, y decir, amo esta ciudad y quiero hacer algo por esta ciudad. Y conocer las necesidades también. Conoce las necesidades porque dice, son 33 parroquias rurales, pero no es la misma necesidad. Cumbaya es una parroquia rural y no se parece en nada a las necesidades que tiene Calderón. En realidad les engloban y hablamos de una ruralidad viva, turística, cultural, artística, cuando no todas las parroquias tienen eso. No todas las parroquias tienen la posibilidad. Un Chávez Pamba, por ejemplo, que tiene una población ya adulta mayor, un censo bastante reducido de habitantes, no tiene la misma posibilidad que un Tumbaco, que un Pomasqui. Entonces, en realidad conocer las parroquias con sus particularidades. Nunca podemos hablar ni en una casa con 3, 4 hermanos, de todos a la vez, todo igualito, ¿no? O sea, no se puede, porque tenemos, ni los dedos de la mano son iguales, unas diferencias que nos enriquecen. Y de esa manera, con esta experiencia logré conocer eso, el decir quiero aportar a mi ciudad, quiero aportar a mi país. Y desde ese espacio conocí a grandes personas, amigos, que hasta ahora somos muy buenos amigos cercanos, algunos políticos, otros desde la visión de comunicación, otros del periodismo, grandes comunicadores, Jorge Ortiz, el mismo Alfonso Espinosa de Los Monteros, que en esa época que te entreviste él, ¿no? En realidad, o que te escuche, y después tener la posibilidad de en un espacio como fue en el municipio, cuando ya pude servir a mi ciudad desde otro espacio, no del cargo de elección popular, sino de designación por el alcalde de turno, le hicimos un reconocimiento a él. Y ver, ¿no? El espacio de con los años, la trayectoria, el esfuerzo en dónde estás, de que te entreviste, de verle tan distante a tener la posibilidad de sentarte junto a él y decirle pues felicitaciones por su reconocimiento, el cual estamos gestionando junto a mi jefe. Entonces, eso también me ha dado esa oportunidad de conocer a grandes amigos. También, por supuesto, saber que la política tampoco es una blanca paloma, sino también hay que saber reconocer a los malos políticos. ¿Cuáles crees que son los desafíos de los jóvenes para participar en la política? Ahora es un poco más accesible, digámoslo así, porque el Código de la Democracia te exige que haya un porcentaje de jóvenes, de mujeres en las papeletas, pero ¿cuáles crees que son los verdaderos desafíos que enfrentan? El primer desafío es que en realidad este Código de la Democracia, como tú bien lo dices, Moni, se cumpla, pero propositivamente. Es un tema de yo cumplo la cuota de jóvenes poniéndoles a los alternos del último de la lista. Entonces, ¿en qué momento va a estar esa rotación que necesitamos? Si ustedes analizan, ven algunas de las listas, es el mismo candidato. No quiero citar, he sido partícipe, como les dije hace un momento, y ya con eso se van a dar cuenta de quién hablo, estuve a la cabeza de la destitución de uno de los expresidentes, y esa personalidad hasta el día de hoy sigue liderando las listas de su partido, las candidaturas. Entonces, ¿en qué momento ese partido va a refrescar a nuevos líderes? Entonces, no es solamente el cumplir el Código de la Democracia, el tema de paridad de género, si no tendríamos la exigencia de que en realidad encabecen listas el 50%, igual tendríamos una paridad totalmente vana, como sucede en otras partes de la región y como sucedía también donde nosotros. Entonces, el tema es que no solo se cumpla de una manera, estoy cumpliendo porque ya me tocó y dice aquí, sino que en realidad sea positiva para generar estos espacios. Uno de los desafíos es ese. Los partidos políticos, los movimientos políticos, las organizaciones políticas como tal, son bastante cerradas. No tienen una amplitud hacia jóvenes que digan, bueno, quiero militar, pero no solo militar es llevar una bandera. Yo también quiero estar en ese espacio, en el Consejo Metropolitano, en la Asamblea Nacional. Y hay espacios en los cuales se puede aportar de una manera, no solamente estando en el cargo, sino yo en muchas ocasiones a lo largo de estos años no he estado en un cargo, sino he estado siendo parte del equipo de las personas que están en ese cargo, pero siempre con esa visión de jóvenes. Y yo tuve la secretaría a cargo, la Secretaría de Inclusión Social, y fue el año
en donde mayor cantidad de mujeres existieron en cargos directivos y la mayor cantidad de jóvenes en cargos directivos. Entonces es hablar haciendo, no solamente en quedarnos en el discurso. Tuvimos la posibilidad de romper muchos estigmas, empujamos en un breve regreso que tuve al municipio también, que igual no empatamos en criterios, por eso te comento, Moni, para mí es muy importante siempre tener una autonomía, porque yo no me debo a nadie más que a la ciudadanía. No te condicionan. No me condicionan, y cuando hay condición digo muchísimas gracias. Claro. Entonces, en ese breve regreso que tuve al municipio, que duró 15 días, y hubo una condición que no iba apegada hacia mi línea, íbamos a romper un hito en el municipio, que era contratar a una persona trans, primera vez en la historia, que ni siquiera habían el protocolo ni los papeles de qué se tenía que hacer, pero ya rompimos ese tema de que talento humano tenía que, a ver, y en este caso, ¿cómo hago? ¿No? Entonces, ¿qué procede? Y hoy en día el municipio ya tiene igual a personas que no tuvieron ya tal vez que pasar este filtro feo del chuta, ¿y ahora cómo hago con usted? Claro. ¿Sí? Entonces, creo que eso es muy importante para mí, el hacer las cosas no solamente encaminadas o en el marco regulatorio, sino haciendo que sean los jóvenes partícipes. Y ese es uno de los grandes retos, el que no hay los espacios, que se les ve únicamente como un tema útil electoral. Claro. Cecita, entiendo que fuiste también docente universitario. ¿Cómo has hecho para que los jóvenes se interesen un poco en el tema político? Porque quieras o no, si te gusta la política, es cultural eso, o sea, vas a hablar en cualquier momento. En cualquier espacio, sí. Lo primero que hacía cuando ingresaba a clase, o sea, tenían que leer mucho. Para mí es muy importante que la gente, más allá de lo que tú das, el contexto como tal, una de las materias que yo daba era estadística, y si no te vas a dedicar o vas a estar enrumbado a eso, no te va a servir. Claro. ¿Sí? Pero a mí sí me servía que los primeros 10 minutos de mi clase sí tengas un conocimiento de qué es lo que está pasando afuera. Correcto. Entonces, la materia que sea, yo ingresaba y solicitaba en orden de lista, si no había voluntarios, 3, 4 personas titulares de prensa. Entonces, a ver, hubo esta manifestación, hubo este tema, hay un nuevo impuesto, se está debatiendo esto. Eso es en realidad lo que tú tienes como docente que inculcar a tus estudiantes. Entonces, lo primero que yo hacía es eso, ¿no? Entonces, en orden alfabético, si no había voluntarios o si es que había voluntarios, y tenía nota esa participación, porque eso es en realidad a lo que tú vas a ir. Un buen gerente, sea de marketing, de administrativo, de producción, lo que sea, tiene que saber qué está pasando afuera, no solamente en su círculo cerrado, en su burbuja de la empresa, sino, a ver, si estamos hablando en esta zona que es tan rica en flores, en una florícola, tengo que saber qué está pasando en el mercado internacional, cómo va la bolsa, cómo va la inversión, absolutamente todo. ¿Qué pasa con el sector energético? A la final, el tema del no caer en el ojalá Diosito llueva, ¿no? Sino ver qué dicen los expertos en este tema. ¿Voy a tener que adquirir un generador o no? ¿Qué pasa con mi producción? Nosotros desde el tema privado tenemos muchos clientes, no solo florícolas, sino también del lado de brocoleras, gente que se dedica a todo lo que es cultivo de cilantro, perejil, etcétera, y están ellos con una capacidad, la tercera parte, porque primero su producto en los supermercados se daña porque no hay congeladores, o sea, no están refrigerados de una manera adecuada a la temperatura que tienen que estar. Y la otra, no llueve. Entonces, ellos no tienen invernadero como las rosas. Entonces, el saber eso es básico. Entonces, para mí era eso, el vincular en las clases, más que el tema político, a la realidad nacional. Para mí era 10 minutos de realidad nacional y de ahí a lo que dábamos clases, di administración, di TICS, di negocios internacionales, de estadística, y en todas, sin importar qué materia sea, siempre hablábamos de realidad nacional. ¿Y cómo les involucraba? Hablando de temas reales. Entonces, en su momento, justo por esta coyuntura, mientras construían el metro de Quito, estaba yo en una función en el municipio, tenía la posibilidad de llevarles a mis alumnos al metro, ¿no? Entonces, muchos de mis alumnos vieron desde cómo ingresó la primera tuneladora del municipio y les daba estadística y les llevaba a que vean eso. Claro. Entonces, es la manera en la cómo tú vinculas como docente a la realidad de tu territorio, a la realidad de tu ciudad. Habla todo el mundo del metro y no tengo idea qué es el metro, porque
hemos utilizado malos términos. En Quito hay una línea de similares, que es la ecovía, el metro y el trole. Claro. Ya había un metro, entonces si te dicen voy a hacer otro metro, al tema imaginario, ¿qué se te viene a la mente? Lo mismo, ¿no? Claro. Entonces es, a ver, no chicos, así no funciona, vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces es eso, el acercar a los alumnos a la realidad exterior. ¿Qué tanta falta nos hace hoy en día a los estudiantes? Si tú le preguntas a un estudiante de universidad qué le pasó a la actual vicepresidenta, no tiene idea. Claro. Y es que la gente tiene como un rechazo a los temas políticos porque generalmente tienden a asociar la política con los políticos y no es eso, sino que la gente debe también estar informada para poder tomar decisiones acertadas y saber qué es y no dejarse llevar muchas veces de rumores. Exacto, Moni, aquí hago un paréntesis y digo, cuando vamos a votar, tenemos un poder único. Correcto. Que hay que aprovecharlo, hay que disfrutarlo, hay que sentirnos orgullosos que decimos vamos a votar por quién nos va a gobernar. Que nos equivoquemos o no, ya es otro tema, ¿no? Claro. O que nos resulte pésimo la persona que considerábamos que iba a ser un buen gobernador, es otra cosa. Nos están defraudando, pero el tema democrático se mantiene como tal. Mucha gente dice, te hablo de la papeleta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Mucha gente dice, ni les conozco, no tienen lista, anulo. Entonces tú preguntas, ¿y por quién votaste? No, anulé. ¿Quiénes serán? Un montón de gente. Cuando el Consejo de Participación Ciudadana, ¿qué autoridades pone? Casi todas. Ya, ¿quiénes nos regulan? Claro. Son las autoridades que llegan a través de ellos. Entonces, está una papeleta muy similar a la de la presidencia. Entonces, no es solo voy a ver quién es el presidente, sino todos estos otros espacios también. Mira lo que pasó con Lazo. Hubo una asamblea que se cesó a través de la muerte cruzada. ¿Pero por qué? Porque dijo, a ver, no señores, yo no me voy a la casa, se van ustedes. Porque la asamblea en nuestra constitución tenemos la posibilidad de decir, yo le ceso a usted como presidente. Claro. Entonces, es un tema de las dos partes. Claro. Entonces, si es que el poder, en este caso, legislativo, quiere cesar al ejecutivo, lo puede hacer. Entonces, revisemos a quiénes les vamos a sentar en el poder ejecutivo y en el legislativo. Claro. Y Cecita, ¿cómo ha sido tu experiencia trabajar en la Asamblea? Viendo que es una institución, como tú dices, que tiene mucho poder y además es una institución también que no es muy bien vista. En realidad, la percepción de la ciudadanía hacia la Asamblea es un espacio nulo. Justo ¿Sí? leía un estudio de Unicaliza que decía que el 4% de los ciudadanos creen que hacen muy buen trabajo, cuando el 27% dice que está totalmente... Imagínate de un 4, de un 100%. O sea, el resto de ciudadanos, las respuestas es pésimo, repésimo, recontra pésimo. O sea, no hay una opción que te diga, no, qué bueno. O sea, no. Hay un desconocimiento de qué hace la Asamblea, ¿sí? Y ahí parte también del abuso de la gente que en campaña va a los territorios y le dicen, soy candidato a la Asamblea, y la gente a la desesperación, a mí me ha pasado esto, cuando una persona tiene una desesperación tan grande que todos los días sale en un mar de lodo porque no hay alcantarillado, no hay vías, entonces al primero que se acerca, o le quitaron el bono, o no puede acceder al bono, al primero que dicen, mire, soy candidato a tal cosa, no les importa de qué es, sino se desahogan, ¿no? Entonces, maliciosamente esa gente aprovecha y le dice, no se preocupe, yo le voy a solucionar, tenga, aquí está mi papelito, mi lista, vote por mí. En lugar de decir, mire señora, yo no le voy a poder solucionar eso. ¿Sí? Eso es competencia de su gobierno local. Pero yo voy a, desde la Asamblea, a presionar con mi poder, mi facultad, que sí es la de fiscalizar a través de la Comisión de Gobiernos Autónomos, que su alcalde no se esté robando ese dinero y sí le esté dando obras. Esa es la respuesta coherente. Pero no, o sea, salen diciéndole, sí señora, yo le voy a ayudar. Entonces llegan al espacio y esa persona después de 4 años sigue sin alcantarillado, sin vías de acceso, porque la persona que ella confió está haciendo otra cosa totalmente diferente porque no era su facultad. Entonces, sí, esa percepción ha ido mermando en nuestra ciudadanía y generando ese hasta rencor hacia las personas que están en la Asamblea. Cuando hablas de un espacio que en realidad es de construcción de leyes que deberían mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Correcto. En base a eso, la experiencia ha sido enriquecedora nuevamente, porque en este espacio no había estado previamente. Mi trabajo es 24/7, así. Estoy haciendo siempre muchas cosas y en una actividad
de mucha ejecución. Y yo venía de un cargo de 5 años y medio de una ejecución 24/7. Yo siempre comparaba, el gerente del EMOP tiene un estrés increíble, ¿no? Se está arreglando vías, pero si llovió, dejaste de arreglar la vía y arreglas cuando ya deje de llover. No ha pasado nada, el hueco sigue ahí. Cuando estás tú trabajando en el área humana, tú no puedes decirle al adulto mayor, bueno, señor, se acabaron sus pañales, como no hay quien haga el proceso de compras públicas, no tiene pañales. O sea, eso no le puedes decir. O sabe que se acabó el contrato de alimentación, hasta que alguien levante y no quede desierto el contrato, usted no va a comer. ¿Cómo tú le dices eso a un adulto mayor de tus servicios? Entonces, era una desesperación constante que tú adoptas hijos, tíos, abuelos, primos, y te separas de tu familia. O sea, fueron 5 años y medio que en realidad hubo un alejamiento, en mi caso, hasta de mi propia familia. Mucha gente tuvo muchos eventos familiares bonitos que hubiera querido ser partícipe, pero estaba yo en otro espacio. Totalmente enriquecedor, no digo que no. Hoy me han ofrecido estar en esos espacios, he dicho que no en los últimos años, y es justamente por ese cansancio acumulado que se tuvo y que he tenido la posibilidad de estar en otros espacios, también haciendo lo que me gusta, aportando al desarrollo económico y social, pero ya no desde esos puntos. Aparte es terrible el tema, siempre lo he dicho y tengo el honor de decirlo, hemos pasado varios procesos de Contraloría, intactos todos, pero es un proceso desgastante, porque uno pone más hasta plata, tiempo, esfuerzo, y después vienen a generar este tema sancionatorio de por qué hiciste, por qué no hiciste, y tienes que estar sacando, desempolvando carpetas, muy, muy pesado el tema. Cuando no tienes nada que ocultar, por supuesto, sacas con el dolor del alma, tienes que ver abogado, tienes que sacar copias, o sea, todo. Un proceso de 7 años después, que estás en este tema del tratar de hacer una rendición de cuentas a la fuerza cuando tu proceso ha sido limpio. Yo hablo por mí, no puedo hablar por los demás, pero hablo por el equipo mío, por los espacios en los que yo he estado, que como les digo, se ha pasado estos procesos y ahí dices tú, en realidad no vale la pena el sueldo que tienes en ese momento para todo lo que te espera después. Justo leía hoy un artículo de un reconocido abogado que había escrito sobre el tema de que quiero ser ministro, decía él. ¿Por qué quiero ser ministro? Y hablaba de estas cosas, decía, para que me cuestionen, para que después me pongan el tema de glosas, para que yo después no pueda estar con mi familia. Y decía, no, gracias, yo no quiero ser ministro. Entonces, te pones a pensar, y como lo que tú decías, César, ¿vale la pena realmente ocupar estos cargos cuando después vas a ser cuestionado, cuando después muchas veces te van a... Ahora, como hay ahora los juicios políticos, que muchos de los ministros están en juicios políticos, entonces uno a veces piensa eso y dice, ¿será que sí estoy por el camino correcto? ¿Será que sí vale la pena hacer esto? ¿Tú qué opinas de eso? Siempre y cuando sea un espacio en el cual, lo que yo te digo, o sea, di mi tiempo y me siento feliz de haber dado 5 años y medio de mi vida a este espacio, porque vi en realidad el cómo sí puedes transformar la vida de una persona. El momento que tú ves un cambio en una persona o le estás dando una herramienta a una madre que por cosas de la vida de frustrantes a los 13, 14 años se quedó embarazada, le dejaron embarazada, no se quedó embarazada, y tú le das una herramienta para que salga adelante con ese hijo o hija, y le cambias la vida y cierras el sector de replicar brechas, cierras la brecha y cierras al 100% la posibilidad de que se repliquen patrones socioculturales. Nosotros entregábamos becas a hijos e hijas de personas en situación de movilidad humana, de trabajo sexual, de indigencia, y tú ahí sí estás rompiendo totalmente ese patrón de que se va a repetirse en el mismo hogar. Un cargo así sí, lo asumiría nuevamente sin ningún problema, porque sé que el esfuerzo de 7 años después de estar respondiendo y haciendo el trámite y toda la gestión de diciendo, mire señor, todo fue totalmente correcto, vale la pena. Pero si es para algún otro cargo, como algunos que me han ofrecido,
En realidad no. Yo no le considero, ahí ya va un poco de la paz y la tranquilidad, no solo mía, sino del entorno de mi familia también, que a lo largo de estos años han sido los más sacrificados en este tema. Ahí sí digo no. Y hay otros espacios en donde, sin embargo, yo sigo aportando. Las ONGs, fui vocero de la Coalición de Organizaciones Sociales 4 años, son 40 organizaciones sociales a nivel del Ecuador, tengo una vocería igual, casi siempre un trabajo en conjunto con UNESCO, entonces hay otros espacios de los cuales también se pueden seguir sirviendo y que uno también se siente en lo personal 100% realizado. Y quería hacer un paréntesis en lo que dijiste de los juicios políticos, es algo que lamentablemente todavía la Asamblea no logra entender el rechazo que la ciudadanía tiene a esto, porque tú estás parando como tal el proceso de fiscalización correcto y de legislación que tiene la Asamblea por estos juicios políticos, que yo estoy totalmente de acuerdo en un juicio político que sea hacia la ineficiencia, inoperancia del funcionario, no a ver, ¿a quién le pongo un juicio político para que no me toque a mí o a mi funcionaria? Entonces, como ya le va a tocar a mi funcionaria, pongamos 2 ahí de exfuncionarios y veamos si es que sale alguno y retrocedo. Y se convierte en un juego más bien partidario y no del juzgo lo que no hizo bien el funcionario, ¿no? Entonces, eso vimos en este periodo. O sea, ya veíamos que ingresaba en nuestro juicio, entonces el uno ingresa a las 7 de la mañana y yo le ingreso 5 para las 7 el otro. Porque hay que tener el proceso claro, no puedes tratar otros juicios políticos si es que no se van despachando los que están en fila. Correcto. ¿Y cuáles han sido los desafíos que has enfrentado ahora estando en la Asamblea? Los desafíos que vengo enfrentando desde que estoy en esto. El tema de ser joven es cuesta arriba. Es cuesta arriba. He tenido grandes compañeras y compañeros, pero también gente que en realidad es como, yo a mis primas les digo con mucho cariño, tenemos una diferencia de edad relativa, y les digo con mucho cariño, mijita, o sea, es mi apapacho, nunca con una visión de, hey, mija, o sea, de un menosprecio. Y hay mucha gente que te dice, hey, mijito. Entonces es como que, a ver, aquí estamos en igualdad de condiciones. Y lo mismo sale de un tema de un hijo de afecto, que lo haces a una persona que tienes de afecto, no un desconocido te va a venir a decir mijo. Y lo mismo me pasaba en el gabinete cuando estaba en el municipio. Tenía compañeras y compañeros que ya pasaron su proceso hasta laboral y estaban jubilados y estaban ya en la parte 2 de la jubilación, como yo le digo. Yo tengo una claridad de que uno tiene que saber justo ceder espacios. Y si ya te jubilas, te jubilas. Aporta desde otros espacios, pero no ocupes un puesto que un nuevo joven puede utilizar. Exacto. Y ahí mis compañeras y compañeros teníamos de todo. Éramos bien divididos en el gabinete. Y si habían muchos que tenían este tema del mijito, o una falta de respeto, hacían reformas presupuestarias, nunca me voy a olvidar esta anécdota, hacían reformas presupuestarias y a mi secretaría retiran presupuesto y me envían en la reforma presupuestaria una persona que estaba ya en su segunda fase de jubilación, o sea, imagínate la falta de respeto. Me envía cómo queda la reforma presupuestaria y grapado una valeriana y un té de pasiflora. Qué locura. Imagínate, una persona respetable, ¿no? Adulta. Se pone en esas con un joven, ¿no? Entonces, ese es el reto que he tenido a lo largo de toda mi vida. Siempre ha sido el tema de edad. No soy ya no estoy según la categorización ni de nuestra Constitución, ni de Naciones Unidas dentro del rango de joven, y sin embargo se sigue teniendo estos espacios en el cual tú indirectamente te sientes totalmente discriminado, ¿no? Correcto. Hasta que te escuchan, hasta que me escuchan y de ahí se olvidan de mi hijo. Sí, entiendo, porque yo he pasado en muchos casos, a veces por el hecho de ser mujer y por el hecho de ser joven. Entonces sí he tenido que a veces aguantarme que digan,
pero usted como, yo estudié una maestría en comunicación política, hice un estudio de comportamiento político, entonces más o menos manejo ese tema. Entonces es como que a mí una joven no me va a venir a asesorar, o sea, no me va a venir a decir qué decisiones tengo que tomar en el ámbito político. Entonces eso sí es complejo porque yo digo, uno como joven quiere tener esos espacios, pero no es posible porque muchos de los adultos te ven como una competencia y no te ven como una competencia a la que pueden aportar, sino como que le hagamos un lado. Una ocasión esta persona, la del la valeriana y el té de pasiflora, nunca me voy a olvidar, yo ese rato le llamé al alcalde de ese momento y al administrador general, que era nuestro jefe directo, y les dije que es una falta de respeto, y dice, o sea, yo soy súper tranquilito, pero sí soy piterísimo. El chat, en realidad, hasta en el chat, yo siempre soy muy respetuoso, pero bien frontal, hasta en un chat, ¿no? En general. Entonces, yo le reclamaba esto, y justo lo que tú dices, ¿no? O sea, es una visión del cómo me puede venir a enseñar si eso yo ya hice hace full tiempo, o sea, hace muchos años de eso, entonces, lo que usted está empezando a hacer, yo ya lo viví. Claro, pero son totalmente épocas diferentes. Te estoy hablando de una campaña política que yo hice, la que sacaste del baúl de los recuerdos de cuando fui candidato a la concejalía en el 2008, 2009, a lo que es ahora. O sea, tú no tenías TikTok, no tenías Instagram, no tenías Twitter, o sea, era súper alejado. De puerta a puerta. Exacto, tenías por ahí Facebook y era muy contaditas las personas. Claro. Era un puerta a puerta constante, la gente estaba acostumbrada de un touch al 100%, claro. A la gente le gustaba el abrazo, eso. Y es lo que más funciona. Ahora también. No es, mientras no le ves en el teléfono, no estás en nada. Y hay veces que sí es frustrante porque, claro, nosotros también creo que estamos en la misma, Moni, venimos de eso, ¿no? De lo que era y de lo que es hoy. Claro. Entonces, tenemos la posibilidad de aportar con esa experiencia y nos dicen, no, ¿sabe qué? No era así, o yo hacía así y así se hace. Entonces, sí es frustrante ese tema, más en cuestión de edad. Ahí ha sido mi batallar constante. Cecitar, ahorita nuevamente estás postulándote para la asamblea, entiendo. Así es, vamos a la reelección, el partido en el cual milito, no soy afiliado, he sido partícipe de este partido por la cabeza. Mientras esté esa cabeza seguiré apoyando y militando, y caso contrario pues estaré en otro rumbo, porque lo que me identifica del partido al 100% es su líder, su cabeza, y en este caso creo que así debe de ser, porque tienes que estar en un espacio en el cual a veces ganes, a veces pierdas, pero tengas un espacio ganado tú y otro el que sientas que hay un nexo, una representatividad. Hay mucha gente, yo tengo en la asamblea, no voy a dar nombres, pero mucha gente es RC, es social cristiano, son construyes, y dicen yo no me identifico con lo que dijo, claro. O lo que tuiteó, ni idea, yo ni le sigo. O sea, un tema así, entonces tú dices, pero a ver, si es el máximo líder de tu partido, claro. ¿Cómo puedes decir que no le sigues, que no te identificas? Entonces, si es que yo veo una actitud contraria a mis principios, a mi forma de proceder, a mis valores, de la cabeza de mi partido, yo simplemente doy un paso atrás y digo muchas gracias. Ahora, lo que te decía, le vemos como vehículos al partido, entonces... Y yo tengo una claqueta que recién, y no la traje impresa, recién la imprimí para una entrevista y les decía que cómo ingresamos a la Asamblea Nacional. Estaba, no recuerdo los números, pero digamos, RC 50, Construye 29, ADN 14 y así, ¿no? Mira ahora cómo están los bloques. Entonces... Claro. Tú te das cuenta cómo la gente no tiene un arraigo a su partido, a su movimiento. Es porque no existe esa ideología. No hay, exacto. No hay esa forma de defender lo que tú pregonaste en campaña. Claro. Porque cuando tú fuiste a campaña, no dices solamente, vea, soy Moni, vote por mí. Dices, vea, vote por tal número, por tal lista, el colorcito es este, vea, medio blanquito, medio rojito, claro. Medio este identifique.
eso es lo que estás tú construyéndote en el imaginario del votante. Entonces, el momento que llegas a la asamblea, no puedes pasar una votación y decir soy independiente, Claro. hasta ver en qué barco me subo. Exactamente. Pero eso es lo que pasa ahora, Cecitar, porque ahora mucha gente no milita ideológicamente en los partidos en los que están involucrados, simplemente son unos vehículos, como tú decías, para llegar a una dignidad. A una dignidad, llegar a la dignidad y dices, vea, muchísimas gracias, no hay una estructura, entonces, ¿de qué hablamos de espacios para nuevas generaciones? ¿Por qué si esa crees que estructura sucede se eso? debilita constantemente, porque la gente no hace lo que te decía, en realidad, una política de servicio, sino hace una política de conveniencia. Exacto. Entonces, es mi oportunidad, llegué a este espacio y aquí me jubilo, y veo dónde moverme para seguir en el mismo espacio. O si no, veo al mejor postor que me permita mantenerme, tal vez no en este cargo, pero en otros cargos públicos. Y estás de presidente en presidente, de movimiento en movimiento, y esa no es la forma. La mía, por ejemplo, es la que te digo, soy súper claro, no soy afiliado al partido político al cual yo pertenezco desde el 2013, que hicimos campaña para la alcaldía de Quito y se ganó. Desde esa fecha he sido parte de este movimiento, de este partido, pero con una militancia activa y una militancia de aporte real, de transversalizar lo que yo sé. Yo siempre digo, a ver, por supuesto, para estar en el pleno se habla de todos los temas. Cuando he tenido la posibilidad de estar, se habla de todos los temas. Entonces, previo a la reunión tienes que leer, ¿no? Si se está hablando de no sé, de un tema de petróleo, bueno, pues leamos de qué se trata, hay un antecedente, hay una base para poder debatir, aprobar, poner el dedo en abstención, sí o no, Claro. con una base. Claro. Sin embargo, no todos sabemos de todo. Entonces, mi fuerte como tal, que es el tema de inclusión, lo he transversalizado en el partido, en todos los espacios, y ha hecho posible que grandes dignidades que han llegado ahorita, por ejemplo, gente que está en el Consejo Metropolitano, alcaldías igual, tengan la posibilidad de decir, a través de una llamada, César, hay este debate en el pleno del Consejo, ¿qué nos recomiendas? Eso es lo que uno busca en un partido, lo que te decía, tener una cabeza a la quien se debe seguir, no porque me genere votos, a lo menos mi cabeza ni siquiera está vinculada en el partido directamente como político, sino con ese referente histórico, y un lugar en donde tú tengas un espacio ganado. El momento que uno de los dos temas se pierdan, yo doy un paso al costado y sigo sirviendo a mi país de otros espacios. Pero ¿tú crees que es responsabilidad de los partidos políticos que no existe esta militancia y no existe este apego ideológico también? Porque ahora no les importa a los partidos políticos cuáles son los perfiles, sino simplemente cuál es el mejor postor. ¿Cuál es el mejor postor? ¿A quién le ponemos que nos pueda generar votos? Y también alquilas los partidos. Correcto. Hay que ser súper claros. Como te digo, yo soy súper frontal. Hay mucha gente que se construye su propio partido no para hacer una militancia, una construcción, una incidencia en el país, hablar de los conservadores, los republicanos, o sea, que en realidad tienes una estructura dentro del país, que hay unas estructuras que yo no comparto, pero son sólidas y se deben a una asamblea general en donde se tiene una votación y te guste o no, se votó. Y esa votación es con la que va el partido, ¿no? Entonces, hay ejemplos de partidos de esos que puede que no sean de mi línea, pero que tienen esa militancia, ¿no? De que aquí decidimos, aquí, y de aquí salimos con una decisión. Me gustó o no, estuve en la sesión, voté, no gané yo, sin embargo tengo que apoyar a la mayoría, es parte de la democracia. Entonces ahí tú tienes esa solidez. Hay otros partidos que únicamente se han creado para alquilar, o sea, se tiene claro, hay declaraciones específicas de cuánto cuesta el alquiler del partido, $500,000, $1,000,000, $200,000, dependiendo a la dignidad que tú vayas. Y claro, las personas que están en el partido le manejan de esa manera, entonces no hay una estructura sólida dentro del partido, y eso hace que se pierda esta posibilidad de militancia activa de los jóvenes. Entonces un joven no encuentra un líder, encuentra esta posibilidad de hacer negocio dentro del partido, entonces dice, ¿para qué? Retrocede y sale.
Entiendo que estabas por un partido en el que estaba a la candidatura Jan Topi, que ahora fue negada por el TCE, y ahorita tienen un rostro nuevo. ¿Cómo crees que eso puede perjudicar al tema de elecciones? A ver, el partido sigue igual, el número Ujú, sigue igual, ujú, nos seguimos llamando igual. Todo el resto de los candidatos somos los que pasamos un proceso de ujú, democracia interna. El partido, puedo decirlo, fiel a la convicción, ujú, hubo un proceso de democracia ujú, interna en el cual me postularon a que yo ujú, sea, estuvieron de acuerdo mis compañeras y compañeros y de esa manera se estructuraron las ujú. listas. Y de esa manera es como el partido ha venido en estas últimas elecciones que yo he sido candidato con el partido y hemos ganado y hemos perdido, generado pues esta incidencia interna Ujú. para una democracia interna, que es lo que se Real. debe, real. Ujú, Entonces, si yo paso esta democracia interna, mi candidatura se debe a la gente que confío en mí ujú, internamente en el partido y a la ciudadanía que me dice, mire, al fin voy a tener por quién votar en la papeleta. ujú, Si es que esto tiene una incidencia directa o indirecta de quién va a la cabeza presidencial, obviamente que se lo ve afectado, como te digo, directa o indirectamente, dependiendo los espacios. ujú, Hay espacios en donde seguro el candidato a la presidencia te daba un triunfo seguro. ujú, Y otros espacios en los cuales no necesariamente el candidato a la presidencia te iba a dar ese triunfo ujú, seguro. Depende mucho del candidato como tal. A nosotros como estructura, obviamente nos afecta, porque era lograr conseguir candidatos de la noche a la mañana claro. nuevos, ¿sí? Que deseen ser parte de Y que este estén cambio preparados y también que para el tengan una perfil, claro. preparación. Tú sales y le dices a la persona que está pasando, ¿quiere ser candidato? Le voy a financiar la campaña. Te dice, bueno, Bueno, pero en realidad, ¿qué aporte va a claro. tener el día de mañana y nos va a hacer quedar bien o mal? Ujú, Que esa es otra, ¿no? ujú, Nosotros nos hemos caracterizado de votar siempre a favor, yo puedo hablar de mí, he votado siempre a favor del gobierno cuando ha tenido la razón ujú, y cuando lo que va a hacer es en beneficio de la ciudadanía. ujú. Y he tenido la posibilidad de decir no o de abstenerme cuando he considerado que no No. es Ujú, lo correcto, de cualquiera de los lados de las bancadas que se propongan. ujú, Hay consensos unánimes, que es una maravilla, y así ha sido en todo. En este caso, obviamente hay una afectación muy grande como ujú. tal al partido, justo por eso, por buscar perfiles que en realidad encalcen Ujú, para que tú tengas esa posibilidad de que no nos haga quedar mal claro. al partido, que es lo que hemos nosotros mantenido Ujú, en el espacio que me ha puesto el partido, como director, como secretario, ahora en la asamblea he tratado de que no se manche el ujú, partido, ¿no? Entonces, de que no haya una votación polémica o haya existido un manejo irregular de algún proyecto, programa o plan cuando he estado en cargos no de elección popular, sino de selección. Para mí eso sí ha sido muy importante. ujú, Entonces, buscar ese perfil fue complicado. Hay dos grandes perfiles. El candidato a la presidencia tiene un perfil ujú, espectacular. Eh, Él demostrará su capacidad a través de los medios de comunicación competentes, en el debate, ujú, conversando con la ciudadanía. No puedo hablar más de él. Mientras que de nuestra candidata a la vicepresidencia, sí. Inés fue compañera mía en el municipio y ujú, estuvo a cargo de la parte de mercados, es del pueblo Natahuela. Es una persona increíble como ujú, ser humano, una persona técnica, ha estado en el sector público durante años y siempre velando por lo que es de ella. Cada uno esperaría, ¿no? Que siempre esté luchando por sus causas. ujú, La vida está llena de causas y si no tienes una causa estás jodido. claro. O sea, si tú quieres vivir a través de un sueldo, estás jodido. O sea, tienes que tener una causa Causa. que te impulse, Ujú, hasta para levantarte cuando está lloviendo y tengo que levantarme a las 6 de la mañana para ir al correcto. trabajo. Y ella ha tenido una causa muy clara que ha sido el luchar por sus pueblos y nacionalidades indígenas. Ujú, Esa causa, ella ha tenido esa bandera a lo largo de todos estos años, fue parte también de algunas instituciones del Consejo Nacional de Pueblos y ujú, Nacionalidades Indígenas, recién estuvo en ese cargo, muy cercana a la gente, al territorio. Imagínate lo que es haber estado en el área de mercados, ferias y plataformas en el municipio de ujú, Quito, que es una cercanía al territorio claro. más clara que esa, imposible. Ujú, Es un cargo bastante fuerte. Y siempre con un don de gente, una ujú, preparación muy humana, real, cerquita su pueblo natal de aquí. Y yo sé que ella, si es que llega a ese espacio, pues nos va a representar de la manera más idónea y correcta. Te hablo yo de ella
al 100% del candidato a la presidencia, claro. como les digo, tiene un excelente perfil y espero que él pueda demostrar todo lo que él sabe, la capacidad que tiene a lo largo de estos meses y días que le van a conocer antes de llegar a la papeleta. Pero de Inés, solo cosas positivas. Y es porque, como te decía, que la gente no vota por propuestas. Eso hay que ser reales, porque la gente no se informa. Igual leía un estudio de Durán Barba que decía que la gente muchas veces vota por rumores. ¿Por qué? Porque el vecino me dijo, oiga, vecinito en la tienda, ¿por quién cree que será de votar? Por tal persona, sí, por ahí voy a votar. Entonces, Exacto. también ahora vemos que no pesa mucho el tema de los movimientos, de los partidos políticos, porque han perdido su credibilidad, su tema de su militancia, su ideología. Entonces, ahora sí es súper importante un buen perfil como un líder, ¿no? Exacto. O sea, el rostro Lo que del tú líder. dices, Moni, es tan claro y da pena. ¿Qué es lo que ha pasado en las últimas elecciones? Tenemos un candidato de correísmo y un candidato, el que sea, que esa macetita le pones acá y si está más fuerte que el correísmo, voto por la macetita. Claro. Entonces tenemos una votación correísmo versus anticorreísmo. Aún existe ese clip. ¿Quién y va a existir en estas elecciones? Entonces, ¿quién esté en este lado tendrá mi voto o el correísmo tendrá mi voto? Entonces, lamentablemente no hay un análisis de qué es lo que ha hecho en su vida, cómo se ha desempeñado. Bueno, para mí el tema de cómo tú te comportas en casa Correcto. es vivo Súper ejemplo de importante. qué es lo que puedes hacer. Entonces, si es que yo soy una persona que tiene conflictos internos, 10.000 juicios, me he casado 5 veces, Claro. paso la manutención de mis hijos a 3, 4 personas, tú dices, no, o sea, por ningún lado hay un equilibrio en esa persona, Exactamente. ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer siendo gobernador? Si sin tener todo el poder que tiene el Ejecutivo, ¿qué es lo que va a hacer? Ha hecho todo lo que hace, imagínate con todo el poder del Ejecutivo. Claro. Entonces, todo eso, o sea, lo humano es importante, su día a día, la cotidianidad, qué espacios ha tenido, la relación que ha desempeñado con todo. O sea, en esto, como te digo, no todos sabemos de todo, pero es importante para un cargo de estos saber cómo comportarte con un embajador, con un tema totalmente diplomático, con el sistema de Naciones Unidas. ¿Qué es lo que hace el sistema de Naciones Unidas? ¿Cómo me puede aportar? ¿Qué hace una ONG? ¿Qué hace un legislador? ¿Cómo me comporto con tal bloque? ¿Cómo me comporto en cada espacio? No es lo mismo el tratar con mi querido hermano o vecino de Colombia, que tenemos hasta algo de criterio en común, que a veces peleamos dependiendo quién esté en cada una de las presidencias, pero hay más similitud que tal vez con un presidente de la China, que es más radical. ¿Qué conflicto yo le puedo ocasionar al país si es que digo un comentario fuera de lo permitido en un espacio que puede afectar una relación bilateral, regional, porque son amiguitos algunos, por eso te digo, si es que tal vez yo le pego a tu hermana, hermano, vas a también enojarte conmigo, claro. pues. Entonces, hay una tendencia a nivel mundial también de dos visiones diferentes de lo que es el mundo político. Entonces, todos mis amiguitos que estamos en tales países a la cabeza, que los tenemos en control, si nos pegas a nosotros, pues yo también reacciono, ¿no? Entonces, ese criterio del cómo actuar en cada situación no es de la noche a la mañana. Y lamentablemente, si voto por la planta que era simplemente lo en contra de, hace que tengamos todos los problemas que se tienen por votar por una planta, ¿no? Entonces, el ejemplo súper claro para cualquiera de los dos lados, Claro. no es solamente para este, sino también para el de acá, porque también esta tendencia puedes estar tú de acuerdo en muchos criterios, pero también hay que analizar cuáles son las figuras que está poniendo esta tendencia, cuál es el perfil de esas figuras. Cecita, y ya para finalizar, creo que ya nos extendimos mucho. Los chicos están encantados ahí. Una pregunta, ¿cuál crees que deben ser las características que debe tener un líder político? La primera, te voy a decir las que me enseñaron en mi casa y con las que me he manejado en todos los espacios. No solo un líder, una persona como tal, tiene que estar cargado de mucho agradecimiento, porque a donde has llegado no has llegado solo. ¿Sí? Te ha ayudado alguien en ese camino, alguien te dio la mano, alguien. Hasta la persona que en algún momento te prestó un deber porque te enfermaste. Claro.
en todo el trayecto has necesitado ayuda y tú has dado ayuda. Entonces, el agradecimiento para mí es fundamental. El siguiente es el respeto. Si tú no sabes respetarte, respetar a tu familia, a tus amigos, no vas a respetar a nadie. No va a haber un órgano rector, un instrumento regulatorio legal, constitución, acuerdos, tratados, que se respeten si tú no sabes respetar. O sea, en realidad para mí eso es primordial. O sea, que tenga una validez. El momento que tú dices, no, yo doy un golpe, no me pasa nada, entonces sigo dando golpes. Claro. Entonces, ese momento no existe ningún paraguas legal que te permita a ti tener un freno. ¿Sí? Entonces, el respeto y finalmente lealtad. Para mí es fundamental y por eso hemos hablado en esta entrevista de algunos temas también personales y el por qué yo me mantengo en el partido en el que estoy, a veces con altos y bajos. No al primer bajo he salido corriendo porque hemos tenido bajos así como hemos tenido altos y es justamente a la lealtad de la persona que ha confiado en mí para estar en varios espacios. Y con estas tres características no te digo que sea alto, atractivo, que sepa 5 idiomas, no, que sea inteligente, no. O sea, todo es añadido el momento que tú sabes generar respeto, lealtad y gratitud. Para mí eso es fundamental en la vida, en todo sentido. Y conmigo, en mi entorno, perdiste uno de esos tres, no vuelvo a confiar nunca más en esa persona. Para mí es un 0. Eso es fundamental y que esperemos que en esta papeleta existan muchos, porque ahora se subió, ya no somos solo 137, sino somos más. Existan muchos candidatos y candidatas a la Asamblea que tengan estas 3 palabras, porque es la única manera en la cual va a tener una estabilidad política que necesita este poder de nuestro Estado, en realidad, en 4 años, porque ahorita no viene una asamblea chiquitita, viene 4 años, ya no es solo el año de lo de la muerte cruzada, sino vienen 4 años que necesitamos que tenga este poder legislativo una suficiente madurez de en realidad saber qué nos estamos jugando, qué estamos poniendo en riesgo y ver las prioridades. Hoy ha cambiado las prioridades. Hace 3, 4 años no estábamos pendientes de una crisis energética, no estábamos pendientes de salir y ver si es que llovió o no llovió, no estábamos pendientes de todas las crisis que están pasando a nivel mundial, eran otras las preocupaciones. A ellos les tocó vivir una pandemia que era totalmente diferente, qué es lo que había que empujar, cuáles eran los recursos que habían que priorizar. Sin embargo, cada uno de los periodos ha tenido la posibilidad de ser un hito en la historia de nuestro país. Yo te dije que empecé esto siendo parte de un hito, siendo parte de cuando yo consideraba que la persona que estaba gobernándonos, el expresidente Gutiérrez, no era el idóneo, tenía que ser parte del hito de cuando la ciudadanía le dijo, justo en el Día de los Estudiantes, en el mochilazo, no muchas gracias, regrese a su casa. Y así es de este espacio, es el dejar una huella, pero que en realidad sea una huella transformadora. Chévere, Cecitar. Y para finalizar, ¿te gusta leer? Me imagino que sí. Sí. ¿Cuál es tu escritor favorito, tu libro favorito? Yo les voy a recomendar, es una biografía, más allá de un libro, tengo un montón y me encantan todos los que son de lenguaje no verbal. Es increíble, me he vuelto adicto y desde ahí... ¿Ya analizas a las Sí, personas? en la oficina me dicen no me vea, porque ya les veo a todos los chicos, les estoy analizando, que ya quieren irse. Ya nos analizaste. Entonces, para mí, esos libros me encantan. Uno de mis mejores regalos que me pueden dar son esos, y me encanta compartir los libros. Siempre les digo, obviamente, marca regreso, pero me gusta compartir este tipo de libros, pero es una biografía, es de Matilde Hidalgo de Proset. Es la primera mujer ecuatoriana, exacto, y de igual manera, primera mujer médico. Lamentablemente la mente cuadrada y estrecha de ese momento no salió como médica, sino como médico, pero la primera mujer lojana que ingresó a un colegio masculino, que llegó a pelearse de igual manera para un cupo en medicina, cuando todo el mundo le decía que tenía que ser auxiliar del auxiliar del auxiliar de enfermería, que ese era el puesto de una mujer en ese entonces. Y es una mujer que ha gestado ese camino para que las personas que estamos apegados a la defensa de derechos
humanos, de hablar de una verdadera paridad de género, pues tenga el día de hoy una base sólida y los logros que se han conseguido a lo largo de estos años. Así que les invito a que lean esa biografía, es linda, les va a gustar mucho, también tiene ahí un poco de su vida personal privada que es muy enriquecedora porque no hay nada mejor que contar con el apoyo de su familia, contar con el apoyo de su pareja a pesar de las críticas externas. Muchísimas gracias, Cecita. Ha sido una entrevista realmente enriquecedora. Quiero agradecerte por tu tiempo y que espero en otra próxima oportunidad nos puedas acompañar. Muchas gracias a ti, Moni, a todos los que están también tras cámaras. Ha sido un placer estar aquí. Gracias a las personas que se quedaron hasta este minuto de la entrevista. Tal vez nos alargamos un poco. Creo que hay que hacer segunda parte. Un placer estar aquí. Sigan adelante. Qué maravilla tener este tipo de espacios nuevamente. Gracias, Cecita. Muchísimas gracias a ustedes, amigos, por acompañarnos y nos vemos en una próxima entrevista.